Esto que ves aquí fue hace 300 años una de las ciudades más grandes del planeta. 1 millón de personas, palacios cubiertos de oro, comerciantes que habían cruzado medio planeta para llegar aquí. Y en 1767, en cuestión de semanas, alguien la borró del mapa, la incendió, decapitó a sus dioses y se llevó a su gente. Hoy solo queda esto. Pero antes de entender cómo cayó, hay que entender cómo llegó a ser tan grande. Y todo esto empezó con una huida. En 1350, un rey conocido como Yu Tong escapaba de una epidemia de viruela que devastaba a Lopburi, la ciudad donde él gobernaba. Necesitaba un lugar para empezar de nuevo, para fundar una capital que estuviera a salvo. Y donde otros habrían buscado una montaña o una fortaleza de piedra, él eligió algo mucho más astuto, una isla, pero no una isla en medio del mar. Ayutthaya se levanta sobre una isla fluvial, un pedazo de tierra abrazado por 3 ríos que se encuentran justo aquí, el Chao Phraya, el Pasak y el río Lopburi. Y en geografía estaba el verdadero secreto de su poder, porque mientras otras ciudades gastaban fortunas levantando murallas de piedra, Ayutthaya ya tenía la suya, el agua. Esos mismos ríos que la protegían de los ejércitos eran también sus caminos hacia el mundo, hacia China, hacia India, hacia todo el sudeste asiático y con el tiempo hasta Europa. Un lugar donde el agua defendía y conectaba al mismo tiempo. Por eso, para entender a Ayutthaya hay que mirar más allá de sus templos. Toda esta grandeza que hoy admiramos nació de algo más humilde, el agua que la rodeaba y el punto exacto donde el mapa decidió levantarse. Y sobre esos ríos, con el paso de los siglos, se levantaría una de las ciudades más ricas que el mundo haya visto jamás. Con el paso de los siglos, aquella isla rodeada de agua se transformó en algo que hoy cuesta imaginar, una de las ciudades más grandes y ricas del planeta. Y para entender hasta qué punto lo fue, basta compararse aquí, en el corazón mismo del reino. Esto es Wat Phra Sihanouk, y aunque hoy los veas en ruinas, este no era un templo cualquiera. Aquí no vivían monjes, ni entraba el pueblo, estaba dentro del palacio real, reservado solo para el rey y su corte. Estas 3 torres que dominan el paisaje son Chedi, los mausoleos donde descansaban las cenizas de los reyes de Ayutthaya. Ya solo eso te dice qué lugar era este, el punto donde el poder y lo sagrado se volvían la misma cosa. Pero el verdadero tesoro no estaba en las torres, sino aquí, en este salón. Hoy solo quedan las columnas rotas y el silencio, y cuesta creer lo que se alzaba entre ellas. Un Buda de pie de 16 metros de altura, un núcleo de bronce de 64 toneladas cubierto por más de 340 kilos de oro puro. Detente a imaginarlo. Una figura tan alta como un edificio de 5 pisos, forrada en oro macizo, brillando en la penumbra de este salón, ese era Ayutthaya en su cima, un reino tan rico que cubría a sus propios dioses de oro. Y esa riqueza no se quedaba encerrada en el palacio, se desbordaba por toda la ciudad. Templos como este, Wat Chai Watanaram, se levantaban a la orilla del río con una torre central de 35 metros que representaba el monte Meru, el eje sagrado del universo. No era solo devoción, era arquitectura hecha para deslumbrar, para decirle a cualquiera que llegara por el agua quién mandaba aquí. Porque en el fondo todo esto, el oro, la piedra, las torres, era un mismo mensaje, un reino tan poderoso que hasta sus templos hablaban de dinero, de dioses y de reyes, todo al mismo tiempo. Pero ninguna ciudad se cubre de oro por accidente. Para llegar a esto, Ayutthaya tuvo que convertirse en el lugar al que el mundo entero quería llegar, y Ayutthaya lo era. Entonces, ¿de dónde salía todo ese oro? La respuesta no estaba en las minas ni en las guerras, estaba en el agua y en la gente que llegaba por ella. Ayutthaya se convirtió en uno de los grandes puertos del mundo, un punto de encuentro donde el este y el oeste hacían sus negocios. Llegaban barcos de China, de Japón, de India, de Persia y más tarde de Portugal, Holanda y Francia. Comerciantes que se quedaban meses y a veces años viviendo en barrios enteros dedicados a cada nación. Ayutthaya no era solo una ciudad tailandesa, era una ciudad del mundo. Y pocos lugares cuentan esa mezcla tan bien como este templo. Wat Phra Nam Choeng. Fíjate en este Buda, 19 metros de altura,
tan imponente que un médico holandés que lo vio hace 400 años dijo que era la imagen más grande que había contemplado en su vida. Pero lo importante no es su tamaño, sino quién lo construyó, porque de todos los extranjeros que llegaban a Ayutthaya, los chinos fueron distintos. No venían solo a comerciar y marcharse, se quedaban, se mezclaban, echaban raíces. De hecho, había chinos viviendo aquí antes de que Ayutthaya siquiera existiera. Este templo era el corazón de esa comunidad. El Buda es tailandés, pero la gente que lo veneraba era china y lo llamaba con su propio nombre, Sam Pao Kong, piedra Thai, alma china. Así de mezclada era esta ciudad desde su raíz. Y esa mezcla no era casualidad, era la estrategia del reino. Los reyes de Ayutthaya dejaban entrar al mundo entero a comerciar, a enriquecerse, a rezar a sus propios dioses, pero con una regla de hierro: puedes comerciar aquí, no puedes gobernar aquí. Y ese equilibrio llegó a su punto más alto bajo uno de sus reyes más fascinantes, el rey Narai, que abrió Siam al mundo como nunca antes. Bajo su reinado, en esta ciudad convivían embajadores europeos, mercaderes persas, samuráis japoneses y monjes budistas. Una de las ciudades más cosmopolitas del planeta en pleno siglo XVII. Ayutthaya había llegado a la cima, rica, poderosa, admirada por viajeros de todo el mundo. Parecía intocable, pero toda esa apertura, todo ese contacto con potencias extranjeras traería también un peligro que nadie vio venir del todo. Durante años, Ayutthaya temió a las potencias europeas. Vigilaba a Francia, que con sus tropas y sus misioneros parecía querer algo más que comerciar. Pero mientras todos miraban hacia el mar, hacia los barcos que llegaban de lejos, la verdadera amenaza llevaba siglos justo al lado. No cruzaba el océano, vivía en la frontera. Al oeste de Siam estaba Birmania, un reino rival, tan antiguo y tan poderoso como el propio Ayutthaya. No eran aliados ni socios comerciales, eran dos gigantes que llevaban generaciones peleando por las mismas tierras, porque Birmania nunca fue parte de Siam. Lo que hubo entre ellos no fue una traición, fue una vieja rivalidad entre dos potencias que no cabían en el mismo mapa. Y este lugar donde estoy es, en el fondo, un monumento a esa rivalidad. ¿Ves esta enorme torre? Es el Gran Chedi de Wat Jai Chai Mong Kon. Los reyes de Ayutthaya lo agrandaron hasta esa altura para celebrar una victoria, la vez que el rey Naresuan derrotó a los birmanos y, según la leyenda, venció a su príncipe en un duelo montado sobre un elefante. Cada ladrillo de esta torre gritaba lo mismo: Ayutthaya puede vencer a Birmania. Pero ganar una batalla no es ganar la guerra, es solo una pausa. Ayutthaya celebró su victoria, levantó este monumento y siguió creciendo, cada vez más rica, cada vez más confiada. Y al otro lado de la frontera, Birmania no olvidó, solamente esperó casi 2 siglos hasta que en 1767 volvió. Y esta vez no vino a competir por unas tierras, vino a borrar a Ayutthaya del mapa. En enero de 1766, el ejército birmano rodeó Ayutthaya y entonces empezó la agonía. Durante siglos, la ciudad había confiado en su mejor defensa, el agua. Cuando llegaran las lluvias y los ríos se desbordaran, las inundaciones siempre habían obligado a los invasores a retirarse. Pero esta vez fue distinto. Los birmanos no se fueron, aguantaron las lluvias, construyeron terraplenes, se movieron en barcas sobre las aguas y siguieron apretando. El asedio duró 14 meses. 14 meses de hambre, de enfermedad y de desesperación dentro de las murallas. Y cuando el rey de Ayutthaya, ya sin salida, ofreció rendirse y pagar tributo con tal de salvar la ciudad, la respuesta birmana lo dejó todo claro. Sus generales tenían órdenes precisas. No venían a conquistar Ayutthaya, venían a destruirla. El 7 de abril de 1767, tras prender fuego a los cimientos de las murallas hasta derrumbarlas, los birmanos entraron, y lo que siguió no fue una batalla, fue una destrucción planificada. ¿Recuerdas aquel Buda de 16 metros cubierto con más de 340 kilos de oro? Los birmanos le prendieron fuego para derretir el oro y llevárselo. Lo fundieron. 4 siglos de esplendor convertidos en lingotes. Y no fue solo el oro. Quemaron los templos, derribaron los prang y decapitaron una por una las estatuas de Buda. Esto no era un saqueo al azar, era un mensaje. Cada cabeza cortada,
Cada templo en llamas buscaba lo mismo, borrar la esencia de Siam, porque no querían vencer a Ayutthaya, querían borrarla, que no quedara oro, ni templos, ni memoria, ni siquiera el recuerdo de lo que había sido, solo ceniza y silencio. Y aquí está lo más cruel: el asedio había durado 14 largos meses, pero la destrucción tomó apenas unos días. La ciudad, que había resistido más de 400 años, se derrumbó en menos de una semana. Decenas de miles de personas fueron asesinadas y arrastradas a Birmania como cautivas. Se perdieron los archivos, las bibliotecas, siglos de arte y de saber. El rey murió y la corte desapareció. En apenas unos días, 400 años de historia se apagaron, y donde antes hubo oro, mercaderes y reyes, ahora solo quedaba el silencio. Y sin embargo, esto no fue el final de todo, porque aunque Ayutthaya cayó, la gente que la había hecho grande no desapareció con ella. En medio del caos, un general llamado Taksin logró escapar de la ciudad antes del desastre y reunió a los sobrevivientes, resistió y en pocos meses hizo algo que parecía imposible: levantar de nuevo al reino. Pero no intentó reconstruir Ayutthaya. La ciudad estaba demasiado destruida, así que tomó una decisión. Si la vieja capital ya no podía renacer, habría que fundar una nueva. El centro del reino bajó por el río, primero a un lugar llamado Thonburi, donde el reino resurgió durante apenas 15 años, y poco después, al otro lado de la orilla, a una ciudad que hoy conoces por otro nombre: Bangkok. Siam no murió en 1767, solo cambió de casa. El mismo pueblo, la misma cultura, la misma fe que había florecido sobre estos ríos siguió viva río abajo. Con el tiempo, ese reino se convertiría en el país que hoy llamamos Tailandia. Ayutthaya no fue el fin de una civilización, fue el capítulo que le dio forma. Por eso, caminar hoy por Ayutthaya es algo extraño y hermoso a la vez, porque esto no es un cementerio, es un origen, el lugar donde empezó de verdad gran parte de lo que Tailandia es hoy. Y de todo lo que sobrevivió a aquel fuego, hay una sola imagen que ninguna otra guarda el alma de este lugar. Y llegamos a ella, quizás la imagen más famosa de toda Ayutthaya: una cabeza de Buda atrapada entre las raíces de un árbol. Esto no fue puesto aquí por nadie, nadie la colocó con cuidado entre las raíces. Esta cabeza pertenecía a una estatua que los birmanos decapitaron en 1767, como tantas otras. Cayó al suelo, quedó abandonada entre los escombros, y con el paso de los siglos, un árbol creció lentamente a su alrededor y la abrazó. Lo que el hombre destruyó, la naturaleza lo volvió a coger. Sigue aquí, serena, mirándonos 250 años después. Cuando empecé este viaje no sabía casi nada de Ayutthaya. Para mí eran tan solo ruinas bonitas para una foto, pero mientras más caminaba entre estas piedras, más entendía que estaba viendo lo que quedó de una de las ciudades más increíbles que existieron jamás. Un lugar que brilló, que cayó y que de algún modo sigue aquí, contándonos su historia. Y creo que eso es lo que hace especial a Ayutthaya. No es un lugar muerto, es un lugar que recuerda. Cada muro roto, cada Buda sin cabeza, cada pran que sigue en pie, te está diciendo lo mismo: yo estuve aquí, yo importé, no me olvides. Así que si algún día vienes a Tailandia, no te quedes solo en las playas y los templos dorados de Bangkok. Ven aquí, camina despacio y escucha lo que estas ruinas todavía tienen para contarte. Yo soy Dani de Paso. Gracias por acompañarme a descubrir Ayutthaya.